con embalse es el de La Yesca, donde tuve la oportunidad de ir y conocer las máquinas de generador. Aquí está, pone primero una barrera, después se regula el paso de la del paso de la corriente para entrar a nuestra casa de máquinas. Después, inciso C. ¿En qué trata el inciso C? Es... Ay, disculpen. Es que se me fue. Inciso C. Centrales de acumulación por bombeo. Disponen de dos embalses situados a diferente nivel. Cuando la demanda de energía eléctrica alcanza su máximo nivel a lo largo del día, el agua almacenada en el envase superior hace girar el rodete de la turbina, asociado a un alternador funcionando como una central convencional generando energía. Después, el agua queda almacenada en el envase inferior. Durante las horas del día en la que la demanda de energía es menor, el agua es bombeada al embalse superior para que pueda hacer el ciclo productivo nuevamente. Para ello, la central dispone de grupos de motores bomba o alternativamente sus turbinas son reversibles de manera que puedan funcionar como bombas y los alternadores como motores. Aquí es el esquema de una instalación de acumulación por bombeo. Está el depósito superior y tiene un volumen útil para el nivel del agua. Entra un ducto donde es la turbinación y el bombeo es hacia el lado contrario. Ahí está la central, la turbina, generador, etcétera, y el volumen útil, que es donde está el depósito inferior. Por si no tenemos en el depósito inferior, viene del depósito superior para ayudar a la central. En cualquier caso, es de hacer notar que la energía obtenida al turbinar una determinada cantidad de agua es menor que a la consumida durante el bombeo para elevarla, debido a que las pérdidas asociadas del doble del proceso de conversión. Por tanto, en igualdad de condiciones, el rendimiento de estas centrales de rebombeo será inferior a la de las centrales hidroeléctricas normales. Más aún, las centrales de bombeo son en realidad consumidores netos de energía eléctrica. Lo que ocurre es que por su misma estrategia de funcionamiento no se pueden considerar estas instalaciones sin tener en cuenta la red a la cual se encuentran conectados, y que justifica su existencia. Es precisamente su misión en el conjunto de la red lo que da lugar a sus ventajas técnicas y económicas, y entre las podemos destacar fundamentalmente por ser, uh, por ser, uh, por ser en definitiva central hidroeléctrica, su tiempo de arranque es muy corto y tienen una gran facilidad de regulación, siendo desde este punto de vista idóneas para cubrir las zonas de punta de consumo. Al comportarse como consumidores durante las horas valle, producen el deseado efecto de nivelación de la curva de carga diaria, permitiendo que algunas centrales del sistema pasen de funcionar bajo programa a funcionar como centrales de base. Con un mayor factor de utilización y una reducción en el costo de producción, las centrales de bombeo permiten así una explotación más rentable en las centrales térmicas. En caso de quedar aislada una zona de la red por disparo de alguna línea de alta tensión, las centrales de bombeo de dicha zona pueden restablecer el equilibrio producción-consumo, permitiendo que las centrales de base alteren lo menos posible su régimen del funcionamiento. Existen además varios factores no eléctricos que representan aspectos positivos de las centrales de bombeo, ya que permiten regular en mayor o menor medida el caudal de los ríos. Permiten la instalación de zonas de regadío, crean lugares de pesca y de esparcimiento y muchas otras más. Tenemos un esquema de este tipo de centrales. Está la energía, las curvas de producción, que hay un nivel donde marca la curva de producción, la energía suministrada por las centrales de bombeo y la energía consumida por las centrales de bombeo. Número algo de 0 a 24. Las centrales mareomotrices. Esas centrales utilizan la energía de las mareas. O sea, las diferencias de energía potencial que adquiere el agua del mar es marea alta y baja, denominada amplitud de la marea. Esta amplitud varía a través del año en las diferentes costas del planeta. En marea alta el agua se acumula y en marea baja se turbina. También cabe mencionar que tiene que ver mucho con lo que son la luna, que es nuestro satélite natural. Las mareas de los océanos constituyen una fuente gratuita, limpia e inagotable de energía. Solamente Francia y la ex Unión Soviética tienen experiencia práctica de las centrales eléctricas accionadas por mareas. La energía mareomotriz es una de las 14 fuentes nuevas y renovables que estudian los organismos especializados de las Naciones Unidas. Esta energía está disponible en cualquier clima y época del año. Esa es la ventaja de esto. Las mareas pueden apreciarse con variación de nivel del mar, con un periodo de aproximadamente 12 horas 30 minutos, con una diferencia de nivel de unos 2 metros que, conforme a la topografía costera,
La diferencia entre bajamar y pleamar puede llegar en unos pocos casos hasta los 15 metros, y esta característica se observa en un centenar de lugares. La técnica utilizada consiste en encauzar el agua de la marea en una cuenca, y en su camino accionar las turbinas de una central eléctrica. Cuando las aguas se retiran, también generan electricidad. Se consideran que los lugares más viables para aprovechar esta energía son unos 40, que rendirían unos 350.000 gigawatts sobre hora, anuales. Para obtener esa cantidad de energía sería necesario quemar unos 220 millones de barriles de petróleo al año. Ok, si entendemos más o menos el concepto de este tipo de centrales mareomotrices que se están dando ahorita. Eh, Aquí tenemos lo que es un diagrama en el cual se da la marea alta, entra la turbina y da el pantano de la marea, y del pantano de la marea va a la turbina y va a la marea baja. Ese es el funcionamiento. Nuestra segunda clasificación de, de este de lo que son estos de las centrales hidroeléctricas son los por clasificación según la altura neta del salto. ¿En qué consiste? Esa clasificación es importante porque el salto, más que ninguna otra característica, determina el tipo de las instalaciones del aprovechamiento hidroeléctrico. Puede ser una presa, canal de derivación, conducto forzado, una central o tipo de turbinas. Aunque las CH de gran altura suelen presentarse características totalmente diversas a las de la pequeña altura, es prácticamente imposible establecer una línea divisora entre ambas. Lo más conveniente es añadir una clase intermedia, los saltos de media altura, y establecer unos intervalos fijos, aunque convencionales, útiles para los fines estadísticos. La siguiente clasificación ha sido propuesta por Luding y adoptada por varios autores. Saltos de pequeña altura, la altura es menor o igual a los 14.99 metros. Saltos de mediana altura son de 15, la altura debe ser menor o debe ser mayor o igual a 15 y menor o igual a 49.99 metros. Y los saltos de gran altura, la altura debe ser mayor o igual a 50 metros. Saltos de pequeña altura, donde se pueden dar estos en el terreno llano o suavemente ondulado. Influjo preponderantemente del caudal en la potencia, que es grande. Tipo de embalse, no tiene embalse o con reserva diurna a través del río mismo. Y con puertas móviles, que bajan en las crecidas para evitar las inundaciones aguas arriba. Alimentación de agua a la central, directamente a la central, entre paréntesis, centrales de agua fluyente o central press. O con canal de derivación, todo al aire libre sin tubería forzada. Construcción del salto. Ese consiste el canal de entrada sala de máquinas, subestructura. Centrales con frecuencia erigidas en ríos navegables, debiendo instalarse algunas veces esclusas que permiten a los bajos salvar el desnivel creado por la presa. El tipo de turbina puede ser Kaplan, hélice o Francis Express. El costo de este tipo es muy elevado. El precio por kilowatt instalado aumenta sensiblemente cuando desciende de la fuente hasta la desembocadura de un río. Puede llegar a ser el doble y aún mayor. Esto puede hacerse extensivo, aunque por razones un tanto diversas, a las centrales mareomotrices, que son las centrales de costo de instalación más elevado. Los progresos en ingeniería civil, en construcción de compuertas y diseño de turbinas de gran velocidad específica han hecho posible en los últimos años la explotación de saltos de gran potencia y de poca altura. Los saltos de gran altura, el terreno tiene que ser montañoso, en centrales de alta montaña. Influjo preponderantemente de caudal en la potencia, que debe ser pequeño. El tipo de embalse es embalse grande, acumulación anual y hiperanual. La alimentación de agua a la central debe ser por un canal de derivación o túnel y tubería forzada, a veces centrales de pie de presa. Estos saltos se caracterizan por sus conductos de derivación de gran longitud, que son varios kilómetros, salvo en ciertos casos excepcionales en que la topografía se presenta la realización de canales cortos. Así, por ejemplo, el canal de derivación del aprovechamiento hidroeléctrico de Roseland tiene una longitud de 12.6 kilómetros y las tuberías una longitud de 3.95 kilómetros. Una construcción de salto tiene una chimenea de equilibrio, tuberías forzadas, sala de máquinas y subestructura. El tipo de turbina puede ser Francis lenta o una Pelton. El costo es menos elevado a la anterior, que son la de baja altura. Ok, aquí tenemos una representación esquemática de los de baja y los de alta
ah, salto de gran altura y salto de baja altura. En el salto de baja altura, como podemos ver, nuestra máquina está eh, a casi un nivel muy bajo sobre el nivel del mar o sobre el desagüe de donde estamos aventando el agua para que entre a la casa de máquinas. Y en la otra eh, es mayor sobre el nivel de mar donde dejamos el agua hacia donde tenemos nuestra agua, el agua que entra que el agua que sale. Ok. Y el inciso C, pues obviamente es el mayor, que son los de gran altura, que realmente es la altura entre donde desagua y donde entra es muy, muy, muy grande. Bueno, esa pequeña altura es prácticamente, ah, no es mucha diferencia entre la altura de donde entra y la altura donde sale el agua. El de media altura es más alto, es una altura eh, considerable, pero no tan alta. Y si no recuerdo era, aquí estaba, para recordar, para remembrar. Tiene que ser menor a los 50 metros, pero mayor a los 15 metros. En una altura considerable, pero a la de la entrada, a la de la salida, y en la alta pues tiene que ser mayor a los 50 metros, en las cuales se obtiene una caída grande para que entre en la casa de máquinas y está a una altura distante de donde sale. Ok. Tercera clasificación según la potencia en el eje de la T instalada. Los límites de esta clasificación son convencionales y relativos según las posibilidades hidroeléctricas de cada país o región. Desde el punto de vista europeo se pueden establecer así. Microcentrales, pascales menor a 100 kilowatts. Centrales de pequeña potencia, PA tiene que ser mayor a 100 pero menor a 1000 kilowatts. Las centrales de media potencia tiene que ser, el PA tiene que ser de mayor de 1000 pero menor de 10.000 kilowatts. Y las centrales de gran potencia, el PA tiene que ser mayor o igual a 10.000 kilowatts. La propuesta de clasificación para Centroamérica es la siguiente. La clasificación, primero diré la clasificación, luego el rango de tamaño. ¿Ok? El nano, vatios hasta 1 kilowatt. El pico, 1 kilowatt hasta 10 kilowatts. Micro de 10 kilowatts hasta 50 kilowatts. Mini de 50 kilowatts hasta 1000 kilowatts. Pequeñas de 1 megawatt hasta 5 megawatts. Mediana de 5 megawatts hasta 30 megawatts. Y la grande de arriba de 30 megawatts. Quiero un error, ahora sí como que corregirlo. PA significa vatios. La tendencia en los últimos años ha sido la construcción de las grandes centrales. Y en este sentido es de hacer notar que las grandes centrales actuales son más de 1000 veces superiores a las grandes centrales de los siglos pasados. Compárese, por ejemplo, la central de 1470 kilowatts de los Altos del Niágara a finales del siglo XIX con la de la central de Itaipu, de la frontera Brasil-Paraguay, que son 12 millones de kilowatts completada en 1983. Dentro de las instalaciones hidroeléctricas también destacan las centrales de pequeña potencia, que no precisan de grandes embalses reguladores y tienen por tanto un escaso impacto ambiental. Estas pequeñas centrales poco a poco se van haciendo competitivas, más teniendo en cuenta el costo de los restantes recursos a los cuales ellas sustituyen. El límite de potencia para definir la mini hidráulica varía según los diferentes países en la Unión Europea. En España se consideran actualmente mini centrales a todas aquellas centrales cuya potencia instalada es menor o igual a 10 megawatts. Okay, la cuarta clasificación es según el sistema de explotación. El inciso A sería las centrales aisladas o independientes que alimentan una red de consumo particular sin conexión a una red general alimentada por otras centrales. Y en las centrales coordinadas alimentan una red general de consumo junto a otras centrales, ya sea térmicas de combustibles fósiles o geotérmicas. La tendencia moderna es la unificación de la red nacional con interconexión a la red de otros países y conexión a esta red de todas las centrales, incluso las más pequeñas. La quinta clasificación se da según la demanda a la que satisface. Obviamente lo importante aquí que una central sea, para mi parecer, la central es la potencia con y ¿cómo se puede decir? La energía, la demanda, dependiendo de cómo la satisfaga. El inciso A son las centrales de base. Proporcionan la parte de energía que se consume de forma permanente en el sistema. Funcionan con un régimen muy uniforme